Bendito Padre Celestial, gracias te damos en esta hora, Padre, porque nos permites estar en este lugar, porque nos permites meditar en tu palabra, Señor. Te ruego que hables a nuestros corazones, que estés con nosotros, que salgamos edificados de este lugar, Padre, porque te lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Con una disculpa, hermanos. Nuestro hermano Jorge siempre nos enseñó y nos dijo, y las recomendaciones que nos dio es que nunca subiésemos al púlpito cuando tendríamos que exponer la palabra del Señor sin una vestimenta adecuada. Pero bueno, dadas las circunstancias, hermanos, lo hacemos en esta ocasión pidiéndole perdón a nuestro Dios. Bien, hermanos, en esta tarde vamos a hablar brevemente sobre los beneficios que se tienen al tener fe. Qué importante es en el mundo, hermanos, la fe. El hombre, en la medida de sus posibilidades y en el medio que se mueve, tiene fe. Y hay hombres que tienen fe en lo que saben. Tienen fe en el medio donde se desenvuelven, o sea, en el trabajo que desarrollan. La fe es un motor sumamente importante para cada uno de los seres humanos, pero para nosotros los que hemos creído en Cristo, los que hemos depositado todo lo que somos en las manos de Dios, la fe resulta indispensable. Y si nosotros ahorita en este momento damos una mirada a los hombres de la Biblia, indudablemente que vienen a la mente de cada uno de ustedes hombres sumamente conocidos, o que la Biblia habla ampliamente de sus vidas, como lo es Abraham. ¿Quién no ha oído hablar de Abraham? Aquel que dejó toda su parentela, que dejó todo lo que tenía por seguir a su Dios. Cuando el Señor le dice que deje todo lo que tiene para irse a una tierra que él no conocía, él lo dejó todo. Y no en balde la Biblia le llama el padre de la fe. ¿Quién ha oído hablar de Moisés? Un hombre que dependió en su totalidad de lo que el Señor le mandaba. ¿Quién no ha oído hablar de David con su valentía? Un guerrero, un general, un conquistador, un hombre que nunca se apartó del Señor. ¿Quién no ha oído hablar de José? Aquel joven que fue vendido por sus hermanos y que fue a dar aquel imperio de Egipto, y que llegó a ser el gobernante después del faraón, el que ocupara aquel lugar importante en el gobierno. ¿Quién no ha oído hablar de Josué? ¿Quién no ha oído hablar de los seguidores del Señor Jesús? De Pablo, aquel hombre perseguidor primero de la iglesia y luego conquistador de almas. Estos son los hombres y una cantidad de hombres que tenemos nosotros, muchísimos más en la Biblia.
hombres de fe que alcanzaron la victoria como Daniel, que fue lanzado a aquella fosa y el fuego, los leones no le hicieron nada, que no quiso contaminarse con la comida del rey. Estos son los hombres de la fe. En el capítulo número 11 de Hebreos, leyendo los versos del 11, en el capítulo 11, los versos del 1 al 6 nos dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ella. Por la fe no fue traspuesto por no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y esta es solamente una porción, hermanos, que nos está hablando a cada uno de nosotros de esto, de lo que es la fe. La fe es necesaria para la vida. Sin fe, dice la Biblia, es imposible agradar a Dios. Si usted quiere agradar a Dios, debe de tener fe. Sin fe, simplemente es un personaje que pasa, un habitante más en este planeta, que indudablemente tendrá que tener fe en algo del mundo, pero para agradar a Dios tenemos, hermanos, que tener fe. Nadie de los que estamos aquí sentados podremos decir: yo agrado a Dios con lo que hago, con mis obras, con ser buen ciudadano, buen esposo, buen padre, buen trabajador, buen habitante, buen vecino. No, hermanos, no podremos agradar a Dios por las obras. Nadie agradará a Dios por las obras. Tenemos que tener fe. Y cuando se tiene fe, las obras simplemente serán adornos que vendrán. Indudablemente que el hombre de fe hará obras, pero es por la fe. Primero la fe y después vendrán los hechos, las acciones. La fe es importante para tener una relación con Dios. Romanos 5:1 nos habla a nosotros de esta relación. Dice Romanos 5:1, si alguno lo tiene, lo puede leer. Y esto es una relación. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Nosotros somos justificados por la fe que depositamos en Cristo Jesús. Y esto es una relación directa con el Padre. Esta es una relación directa con nuestro Salvador. Efesios 2:8 nos dice a nosotros también lo siguiente. ¿Qué nos dice Efesios 2:8? Un texto sumamente conocido. Por gracia sois salvos. Y esto, hermanos, dice, es por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues esto es un regalo de Dios. La fe es sumamente importante para nuestra vida, para nuestro desarrollo, para nuestro crecimiento en la vida espiritual. Nadie podrá agradar a Dios si no tiene fe. La fe, hermanos, habla del pasado,
A través nosotros de esta lectura que hicimos, y si seguimos dándole lectura al capítulo número 11 de Hebreos, nos vamos a encontrar de esa cantidad de paladines de la historia bíblica de lo que hicieron. Pero para nosotros eso es pasado. La fe también habla del futuro. La fe que Cristo da, hermanos, se muestra en el ser humano y se muestra en obras, en lo que debemos de hacer. La fe también, hermanos, nos da a cada uno de nosotros tener un estilo de vida, porque nos da valores, nos proporciona valores, nos hace personas con estilos de vida diferentes a aquellos que no tienen fe. Es hermoso, agradable, satisfactorio encontrarse uno con personas, con seres humanos, con hermanos, que la fe la irradian. Y decimos nosotros aún a veces, este es un hombre o una mujer de fe. Por eso decimos, la fe nos da un estilo de vida. La fe nos lleva a creer en Dios, pero también la fe nos lleva a obedecerle a Dios. Si usted cree en Dios, el siguiente paso es obedecerle en todo lo que el Señor nos manda. Y este tendrá que ser el segundo paso. La fe, hermanos, viene cuando creemos en Dios, cuando creemos que Dios nos creó primero, cuando creemos que Dios nos ama, cuando creemos que Dios nos perdona, cuando creemos que Dios, hermanos, dio su vida por nosotros, cuando creemos que Dios nos ha comprado. Y eso se llama fe, porque hemos creído en el que nos hizo a nosotros, el que nos ama, el que entregó su vida por nosotros, el que nos compró con su sangre preciosa, el que vendrá otra vez por nosotros, aquel que se fue y les dijo a sus apóstoles que iba a preparar morada para todos, para que donde Él estuviera, estuviéramos nosotros también con Él. Y eso se logra a través de la fe. Y estos se llaman beneficios de la fe, hermanos. Por la fe, hermanos, se alcanza buen testimonio. Y si no, ahí tenemos a Abel. Ahí tenemos a María, al propio José, a los mismos apóstoles. Por la fe, hermanos, sí, han alcanzado buen testimonio. Por la fe se alcanza la victoria. José fue victorioso sobre todo lo que le vino y todos los obstáculos que le puso el mundo. Por la fe, él alcanzó victoria, así como Daniel, así como Moisés, así como Abraham, así como Pablo, así como Pedro, después de haber negado al Señor, se convierte luego en un paladín, en un mensajero idóneo para el reino de Dios. Esto hace la fe, hermanos, y muchas cosas más. Dice Habacuc 2:4, por la fe vivirá el justo, o el justo vivirá por la fe. Jesús, hermanos, nos anima para tener fe en Dios. Dice Marcos 11:22 lo siguiente. Si alguno lo tiene rápido, lo encontró rápido, lo puede buscar. Marcos 11:22. ¿No? Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios.
Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios. Jesús, hermanos, es el autor y consumador de la fe. Hebreos 2:12, en el verso que acabamos de leer. ¿Qué dice Hebreos 12:2? Puesto los ojos en quién, hermanos, ¿qué es el autor? Ese es, hermanos, Jesús es el autor y consumador de la fe, por lo cual él pudo decir: sin fe es imposible agradar a Dios. 7 beneficios, hermanos, que tenemos nosotros por la fe, y no soltemos nuestra Biblia. Romanos 5:1, que ya leímos. No suelte su Biblia. ¿Qué dice Romanos 5:1? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Primer beneficio: por la fe somos justificados. Ni usted ni yo podremos justificarnos a sí mismos. Es importante que cada uno de nosotros tengamos, sí, fe para ser justificados. Ya no somos reos, ya no somos culpables. Alcanzamos nosotros la salvación, alcanzamos el indulto, alcanzamos el perdón, porque el Señor, a través de su sangre preciosa, nos ha justificado. Justificados por la fe. No hay otra manera de ser justificados. Otro beneficio que tenemos, Romanos 5:2. ¿Qué dice Romanos 5:2? Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Por la fe tenemos entrada a la gracia. Y ya sabemos qué es la gracia: el regalo hermosísimo que Dios nos ha dado, la salvación eterna. Por gracia nosotros la tenemos, no por obras, dice Pablo, no por obras para que nadie se gloríe. Es un regalo que Dios le está ofreciendo al ser humano. Pero muchos seres humanos desprecian la gracia, desprecian la salvación y piensan que van a ir al cielo por otros medios, por otros pedimentos, por otras cosas que hagan los familiares. No se puede ir al cielo. Y el Señor le dijo a los apóstoles en el estudio que hoy tuvimos, ¿qué le dijo a Felipe? Cuando le hizo el cuestionamiento Felipe, ¿qué le dijo a Felipe? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Señor, dijo Felipe, no sabemos a dónde va. ¿Cómo sabremos cuál es el camino? Y que le contesta el Señor: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Lo que quiere decir, hermanos, que nadie irá al cielo si no es a través de Cristo Jesús. No nos equivoquemos. No creamos a otras filosofías vanas que están diciendo que podemos ir al cielo por otros medios. Cristo es el camino. Él es el único que va a conducirnos al Padre. Por eso, por la fe tenemos entrada a la gracia, dice Romanos. Mateo 9:22, ¿qué dice? Otro beneficio. Mateo 9:22. Pero Jesús, volviéndose y mirando, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. La mujer fue salva desde aquella hora. Ten ánimo, hija,
Tu fe te ha salvado. No hay otra forma, hermanos, si no depositamos nuestra fe en Cristo, el autor de la fe, no llegaremos a ser salvos. Es una mentira, es un engaño que después de muertos nosotros podamos alcanzar salvación. Así tengamos todo el dinero del mundo y dejemos pagados todos los que ustedes quieran para que nos digan a nosotros y nos hagan todo lo que ustedes quieran en cualquiera de las iglesias, en cualquiera de los santuarios, para no ofender a nadie. No podremos nosotros dejar pagado para que algo nos pueda a nosotros sacar del lugar que preparó el Señor para el diablo y sus seguidores. Nadie nos podrá sacar. Es Jesús, pero eso hay que hacerlo en vida. Ahora, le dijo aquel personaje, hoy ha venido la salvación a esta casa. Hoy aquel ladrón que estaba crucificado a un lado del Señor, le dijo, Señor, acuérdate cuando estés en tu reino. ¿Y qué le dijo? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy. No hay mañana para el reino de Dios. Es hoy o no lo hay, porque no sabemos a qué horas, en qué momento, en qué día y en qué lugar el Señor nos llame. Somos salvos, también es otro beneficio por la fe, hermanos. Romanos 1:17, ¿qué dice? Romanos 1:17. ¿No está? Muy bien. Romanos 1:17, allí lo está diciendo. Sí, por la fe, hermanos, la justicia de Dios se revela. Por la fe, la justicia de Dios se revela. Otro beneficio, hermanos, Gálatas 3:14. ¿Qué dice Gálatas 3:14? Por la fe, hermanos, recibimos la promesa del Espíritu. Por la fe. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, somos sellados con el sello del Espíritu. Es el Espíritu. Ahí recibimos nosotros al Espíritu. No necesitamos hablar en lenguas, ni hacer otras cuestiones visibles para la gente para decir que ese hermano o ese personaje tiene al Espíritu. No, el Espíritu es de paz, es de tranquilidad, no es para llevarnos a otras situaciones que no nos van. Gálatas 3:26. Gálatas 3:26, ahí mismo donde está. ¿Qué dice que somos qué? Somos hijos de Dios por la fe. Otro beneficio, hermanos, ¿sí? Y llevamos 6, 7, ¿sí? Primera de Juan 5:4. ¿Cuál es la victoria que ha vencido al mundo, hermanos?
Por la fe somos victoriosos. Y ahí tiene usted 7 beneficios que nos da la fe. Por la fe somos justificados, por la fe tenemos entrada a la gracia, por la fe somos salvos, por la fe, sí, la justicia de Dios se revela, por la fe recibimos la promesa del Espíritu Santo, por la fe en Cristo somos hijos de Dios y por la fe tenemos la victoria sobre el mundo. Este es entonces, hermanos, sí, lo que la fe hace en cada uno de nosotros. Tengamos fe, pidámosle al Señor que nos dé fe, que ese sea nuestro ruego, nuestra súplica. Señor, dame más fe para creer en ti, más fe para llevar tu evangelio, más fe para leer tu palabra, más fe para ser obedientes, más fe para ser un instrumento en tu reino de utilidad. Este es entonces, hermanos, lo que hace la fe en nuestras vidas. Y quiera el Señor que de veras, si nos hace falta poca fe, nosotros la pidamos. Así como dice Santiago de la Sabiduría, que si necesitamos la pidamos, que Dios la da en abundancia. No hay límite en Él. Que el Señor les bendiga. Señor y Padre nuestro, nos hablas tú de los hombres que tienen buen testimonio, de los que alcanzaron victoria, de aquellos que depositaron la fe en ti. Danos más amor, danos más fe, Señor, para vivir en este mundo, para tener paz, para ser buenos mensajeros, para vivir en unidad, para ser una iglesia victoriosa, Señor. Perdona nuestras muchas faltas y haznos cada día instrumentos de utilidad en tu reino, porque todo te lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Que el Señor les bendiga.